Ser honesto es un muy buen negocio. Ser sustentable, el título del programa de hoy, es un muy buen negocio. Ejemplo simple. Si a vos te prestaron $10.000 y siempre cumpliste y por eso te prestan al 4% anual, en 20 años vas a tener que pagar $20.000. Pero si sos uno que te crees que tenés una página más que el libro y te haces el vivo y de vez en cuando no cumplís, haces un pequeño default o lo que quieras, vamos a suponer que te prestan al 10% anual, en 20 años terminás debiendo $60.000. Por más quita que hagas, ser honesto es un muy buen negocio. Señores, de esta manera damos el puntapié inicial, hablando en términos futbolísticos, para el programa de hoy. El inversor. Santi Bulat. ¿Cómo estás, Claudio? Todo muy bien. Palabra es tuya. Vamos a hablar de esto, justamente. Tema que también venimos tocando en los programas anteriores, tema que está hoy muy vigente en la Argentina y el riesgo que tiene la Argentina también y la volatilidad, sobre todo, que también lo demuestra tiempos de no organizarnos y de no ser sustentables en un montón de cosas. Lo podemos llevar al lado empresarial, lo podemos llevar al lado de emprendedores, lo podemos llevar también mismo a la nación y también cuál es el cumplimiento y la forma de llevar adelante distintas decisiones que a la larga terminan pasándonos factura. Vamos a hablar de sustentabilidad hoy, tanto para el lado ambiental, vamos a hablar de políticas públicas. Tenemos un programa para pensar hoy más que nada qué podemos esperar y qué queremos, qué necesitamos también para dejarle a las generaciones futuras, vos a mi generación, obvio, obvio, de que necesitamos sustentabilidad. Tratar de bajar este mensaje y tratar de poder tener una charla ampliando sobre ese espectro. Y se ve que me conocés, por eso no esperás mucho, por eso te estás ocupando claro, vos ahora. Eso, si esperás algo. Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo queríamos plantear de esta manera y en términos económicos? Muchas veces uno cree que es ser bueno, ser sustentable, pensar en el prójimo, es como medio cursi. Y a veces el incentivo, si uno lo piensa fríamente, no es tan alto. Pues si vos cuidás el planeta, quizás en 200 años sea mejor. Y vos sacás la cuenta, dentro de 200 años va a estar los hijos de mis hijos, no los voy a conocer. ¿Qué incentivo tengo? Pero si se los planteo del lado económico, cómo mejora la economía del mundo y cómo mejora la economía y los incentivos que hay para hacer las cosas bien, es mucho mejor que hacerlas mal. Un pequeño ejemplo, lo sacaba de la página de los que vamos a entrevistar hoy, que es Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, en este caso, cómo en los últimos del año 1990 hasta la fecha, la pobreza en el mundo, sacamos de la pobreza a todo el mundo 1.000 millones de personas. En 7.000 millones de habitantes que somos. Si uno ve en términos de educación, en términos de mortalidad infantil, cómo fue disminuyendo casi a la mitad por tratar de ocuparse en esos casos, en esas cosas, mejor dicho. Parece lento, parece que todos vivimos en un mundo peor, pero si sacamos los números y hacemos bien las cosas, tu generación quizás tenga un mundo mucho más sustentable que el nuestro. ¿Por qué decíamos que es un buen negocio? Vamos a atarlo con la Argentina de hoy. Qué difícil es generar confianza. Qué difícil, cuando no confían en vos y no hay credibilidad, ¿cómo haces para salir adelante? Cuando quebraste ese vínculo. Un buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Si vos tenés un directorio con diversidad, que no significa solo hombres y mujeres, diversidad en la opinión. Si vos tenés reglas claras, si vos acotás el margen de improvisar y de cambiar las reglas todo el tiempo, si eso lo llevás a los gobiernos también, donde tenés una matriz institucional, donde independientemente del paso de las personas, hace que las instituciones perduren en el tiempo, porque se respetan las reglas, qué bueno, o cuánto más importante es confiar finalmente en eso. Hoy nos va a ayudar Silvia Morimoto. Ella es la directora ejecutiva, viene de Brasil. Vamos a hablar para que nos pueda dar su contenido, entendiendo el portuñol obviamente, pero con mucha fe de que nos pueda comunicar por qué hay esperanzas de un mundo mejor cuando vemos a veces por la tele cosas que no funcionan tan bien. Vamos a hablar nosotros también en el bloque de Hacedores sobre innovaciones tecnológicas y soluciones tecnológicas que se pueden dar en este contexto. Vamos a hablar con Seba Cádenas, que también ya ha venido al programa de Increase. Fenómeno. Un fenómeno, obviamente, así que un ratito vamos a estar charlando con él. Y lo acompaña Karen también, que viene de Guaira, una aceleradora justamente de estos temas. Así que no se pierdan el bloque de Hacedores porque la verdad que tenemos mucho programa hoy. Sin duda, y van de la mano los dos puntos, porque si nosotros generamos cada vez más sociedades anónimas en esta comunión entre lo público y lo privado y más empresas, más posibilidades de trabajo independiente va a haber. Totalmente. Redes,
Vamos a las redes y después comenzamos a trabajar. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook como Equipo ULAT. También pueden volver a ver todos nuestros programas. El Inversor Oficial, nos encuentran allí en YouTube. Pueden también escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.ulat@gmail.com. Allí contestaremos en la radio o también vía mail. Y por último, leernos www.elpuntodeequilibrio.com. Señores, a trabajar. Terminó la parte más fea del programa, que es la apertura nuestra. Ahora, los invitados. Muchas gracias por esperarnos, Silvia. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Claudio. Un honor es mío. Bueno, eso es lo que queríamos que diga. Muy bien. Ya terminó. Ya está. Acá, Ya está. ¿Le contás a Santiago, la próxima generación, por qué tiene que esperar un mundo mejor que el que tuvo al menos mi generación? Sí, ¿por qué debemos esperar por un mundo mejor? Porque yo pienso también como Santiago, pienso en mi hija, pienso en los adolescentes, pienso en esa nueva generación que está viniendo, porque si no cambiamos la manera, la cultura y la manera que estamos desarrollando el mundo, simplesmente no haverá un mundo mejor, no haverá un planeta. Tenemos que pensar que las acciones que tomamos son como si fueran de nuestra casa, porque el planeta es nuestra casa. Entonces, por eso debemos, desde las Naciones Unidas, tenemos una meta muy clara, que es la Agenda 2030. Acordamos con 193 países em 2015 a implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que simplesmente estão voltados para promover um mundo melhor, onde não há que elimina toda a pobreza, elimina a hambre, cuida do câmbio climático e também não deixa nada de trás. Por isso, estou aqui para explicar um pouco mais o que significa a Agenda 2030. Amplía, te escuchamos entonces. ¿Para dónde va esta agenda, particularmente en Argentina? ¿Qué cambios podemos entonces esperar de acá en adelante? Eu creio que a Argentina, especialmente o governo argentino, está tomando essa agenda com muito respeito e com muito entusiasmo. Simplesmente adotaram a agenda com todos os indicadores, que são simplesmente 169 indicadores dentro de 17 goals, e estão implementando em todos os ministérios, a nível nacional e agora subnacional também. É uma meta muito difícil, não é uma meta sencilla, pero com muito esforço estamos logrando apoiar desde o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com um aporte muito substantivo, um aporte de capacitação e um aporte de alianças para promover um mundo melhor. Trabalhamos de várias maneiras, uma promovendo o meio ambiente, a outra governança e também desenvolvimento inclusivo e sostenible. Ahora, la agenda, vos lo decías al principio, es de acá al 2030 con objetivos muy claros, ambiciosos, muy ambiciosos, ¿no? De cómo disminuir la pobreza casi a nivel cero, educación, alfabetización al 100%, etcétera, dentro de los objetivos. Pero supongo que son transversales porque exceden a un gobierno. De acá al 2030, el acuerdo debería ser no solo con todo el arco político, sino sindical, de toda la dirigencia, pública y privada, ¿verdad? Verdad. Por isso me encanta falar da agenda, porque a agenda não tem um emblema político. A agenda é transversal, é de longo prazo e trabalhamos muito com políticas públicas de governo que sempre se mantêm até o outro governo. Por exemplo, trabalhamos com o Ministério de Saúde para capacitar as pessoas para implementar um projeto onde se promovem medicina básica para todas na Argentina. E isso não é um projeto político, é um projeto que se queda a longo prazo, não somente para esse governo, para o outro governo. Sempre trabalhamos de maneira que não é política, mas de maneira que é sustentável. Y te agrego una cosa más. Nosotros compartimos mucho con Santiago en cada programa, que el argentino últimamente es muy negativo con su propio país. Siempre sentimos que vivimos en lo peor o escuchamos mucha crítica. Te tocó conocer casi todos los países del mundo trabajando en temas humanitarios en la mayoría de los países. Sí. ¿Estamos tan mal o podemos ser un poquito más optimistas con nosotros mismos? Eu sei que a situação econômica está muito difícil, pero comparado ao que eu he visto no mundo,
Eu acabo de llegar de Myanmar, onde está tendo uma questão humanitária muito grande, onde estão morrendo muitas pessoas por uma questão de etnicidade, não? Então, eu creio que, honestamente, porque he visto acá, estou acá há 4 meses, não deveríamos perder a esperança. Acá estamos muito bem comparado com o que eu he visto no mundo. Se vai para a África, se vai para outros países de Ásia também, como Nepal, aí sim há muita pobreza e família. Como se diz, hambre, não? Sim. Hambre de verdade. Então, eu creio que, comparado com o que eu he visto, estamos muito bem e podemos sempre melhorar. E por isso estamos aqui nas Nações Unidas, para apoiar com políticas públicas, com melhores, como se diz em inglês, best practices, com melhores práticas de desenvolvimento, e também para contribuir com recursos financeiros e recursos programáticos. Como, viendo estos indicadores que mencionabas antes, ¿a dónde tiene que apuntar como en primera instancia la Argentina? ¿A dónde tiene que primero ir la Argentina a tocar algún punto que esté flojo? A mí me gustaría hablar un poco de las pymes, ¿no? Bien. Que yo pienso que sería muy bueno si pudiésemos investir un poco más en el sector privado. O que pasa es que eu vejo, comparado com outros países de Ásia ou mesmo de América Latina, que todavia não há desenvolvimento de impacto acá com as empresas pequenas, médias e medianas empresas. Então, eu penso que seria muito bom se pudéssemos investir um pouco mais no desenvolvimento sustentável de empresas do setor privado. Temos um projeto muito lindo com o Ministério da Produção sobre empreendedorismo, onde nós apoiamos o fortalecimento do empreendedorismo por meio de uma transformação social e cultural para o crescimento de empresas. Estás en el programa justo, porque a nosotros nos interesa mucho y el segundo bloque siempre del programa es de emprendedurismo. ¿Cómo los podemos ayudar? Desde el punto de vista de ustedes como Naciones Unidas, si puedes insistir más, ¿en qué forma ayudan con eso que cerraron con el Ministerio de Producción? A nosotros nos encantaría, por ejemplo, manejamos no solamente con el Ministerio de Producción, pero con tenemos varios proyectos, ¿no? Que van desde, por ejemplo, somos encargados del Pacto Global, que es la mayor iniciativa de las Naciones Unidas para empreendedorismo. Tenemos más de 13 millones de aliados y también tenemos 160 países envolvidos no Pacto Global. Claro. ¿Cómo pueden nos ayudar? Primero, el Pacto Global promueve los 10 principios de las Naciones Unidas, que están organizados de 4 maneras, que son derechos humanos, que son derechos laborales, meio ambiente e também toda a parte de luta contra a corrupção. Seria muito bueno se vocês nos apoiassem a que mais pessoas, que mais entidades, que mais empresas pudessem também juntar-se ao Pacto Global. Essa é uma maneira. Na outra maneira, nós estamos agora fortalecendo esse projeto que temos com vários, não somente ministérios, mas também com províncias, a cambiar um pouco a maneira como hacemos investimentos acá. Em San Juan, por exemplo, nós das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas, apoiamos a implementação da primeira empresa de agência de investimentos de San Juan, onde apoiamos as pymes a desenvolver projetos, a ter mais impacto social, a ser monitoreio e depois que estão bem desenvolvidas, a volar solitas. ¿Y ahí cómo las ayudan? ¿Con dinero, con contactos, con educación? De várias maneiras. Promovemos capacitação técnica, promovemos também um aporte financeiro juntamente com outras entidades. Promovemos uma rede de contato onde se podem juntar como se fosse uma associação onde podem vir e aprender e depois ajudar ao próximo. Também estamos lançando, juntamente com o governo da Argentina, estamos desenvolvendo, agora estamos em princípio, o que se chama de Fundo de Impacto Social.
Simplesmente estamos trabalhando para desenvolver um ecossistema onde todavia não há estratégia na Argentina como um todo, não há regras, não há instrumentos, não há um ecossistema montado onde podemos realmente fazer um impacto maior. Estamos também, dentro desse fundo de impacto, desenvolvendo um sello, uma certificação que, por exemplo, se tem uma PYME, se tem uma startup, tu podes vir a nós outros, que vamos dizer se estás, se tem características de um fundo de impacto social, tem características de impacto ou não. Estamos também promovendo instrumentos para medição e monitoreio. O que passa é que é muito difícil medir impacto. Eu estava falando com um colega que tem uma startup que faz um trabalho lindo, mas como medimos o impacto que está sendo para o desenvolvimento sustentável? Então, nós outros estamos também apoiando o governo da Argentina com essa iniciativa. E, por último, temos vários relatórios, várias pesquisas em espanhol, se diz, não é pesquisa, se diz... Sí, experiências. Experiências, e se diz, não é experiência também, não importa, onde buscamos sempre as melhores práticas, estamos querendo apoiar a Argentina para saber o que saiu bem e o que não saiu bem de outros países, queremos trazer o melhor do que podemos para apoiar. Te repregunto ahí, ¿qué país ejemplo, a qué país tendríamos que mirar como ejemplo? Londres tem sua carteira de impacto social muito desarrollada, pero na América Latina, eu diria que Brasil, México e Colômbia estão mais avançados que nós outros. Então, estamos trabalhando muitíssimo com esses países para poder desenvolver nossa estratégia para a Argentina. ¿Puede funcionar en todos los países de la misma forma, las mismas políticas públicas, por ejemplo? Muy buena pregunta. Sí y no. O básico pode funcionar em qualquer país, mas sempre tem que adaptar-se, porque cada país tem sua própria política, tem sua própria cultura. E nós outras, nas Nações Unidas, nunca vamos a um país e dizemos, tem que fazer isso. Claro. Que nós outros fazemos? Nós outros trazemos as melhores práticas. Não sei se vocês sabem, pelo Programa de Desenvolvimento para o PNUD, tem mais de 170 representações no mundo todo. O que fazemos? Buscamos as melhores práticas e disseminamos e trazemos para a Argentina para que adaptemos a realidade do país. Nunca implementamos a mesma estratégia em um país. Bien. Argentina va a organizar, o nos vamos a juntar acá, en el famoso G20. Sí. Y ustedes tienen una participación tratando de impulsar estos temas en agenda. Sí. ¿Cómo vamos por ahí? Muito interessante. O G20 é uma plataforma extremamente importante para o mundo. Não? 85% de todo o produto global está com este grupo de los 20. Não? 2/3 da população mundial, de los 7 milhões e meio, 7 bilhões e meio, estão neste grupo de G20. E 75% do capital está nesse grupo. O que hacemos nós outros desde as Nações Unidas? Trabalhando em todos os níveis. Trabalhamos com o grupo de afinidades, que são o grupo da sociedade civil. O G20 tem três níveis, não? Sociedade civil, com grupo de afinidades, os working groups, que são os grupos de trabalho com os governos, e o grupo de finanças, que é onde se decide como vamos investir, como vamos manejar as finanças. Então, com o grupo de afinidades, que são 7, mais de 7, para dizer a verdade, abri agora o português, para dizer a verdade, desde o grupo de jovens, mulheres, trabalho, de saúde, os think tanks, nós outros estamos apoiando agora um action plan, um plano de ação para a implementação do que foi acordado em 2014. Que passa? Acordamos em 2014 de incluir na força de trabalho 25% das mulheres até 2025. Se logramos incluir e implementar essa estratégia que foi acordada em 2015, podemos aumentar o produto interno bruto, o PIB, até 5,4 trilhões de dólares. Então,
Já estão fazendo muito os países, mas não há plano de ação coordenado. Então, nós estamos, desde o grupo de afinidades, apoiando os grupos com capacidade técnica e também com aporte financeiro. Em termos de grupo de trabalho, estamos trabalhando com 3 grupos, basicamente, desde o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Um é na parte de câmbio climático, a outra é na parte de energia de transições, e são todas importantes, mas o que nós aportamos mais valor é com o grupo de desenvolvimento, onde estamos apoiando o governo da Argentina a coordenar o que chamamos de Action Plan de implementação da Agenda 2030, um plano de ação para a implementação da Agenda 2030. É um desafio enorme, porque o G20 é um grupo financeiro onde nós estamos fazendo um grande trabalho para disseminar o que significa a Agenda 2030 e desenvolvimento, e convencê-los que o desenvolvimento sustentável é importante também. Em grupo de finanças, nós temos o Programa das Nações Unidas, tem a responsabilidade de representar as Nações Unidas neste grupo com nosso administrador, o senhor Akin Steiner. ¿Significa algo que se está haciendo en Argentina? Muito, muito, muito. Estou impressionada com o que estão fazendo na Argentina, como estão aportando valor, como estão coordenando todo esse evento. A semana passada em Bariloche, sim, estou muito contente que logramos um acordo de um comuniqué de energia transitória. Que te cuento, eu participei da primeira reunião. Eu pensei que não chegaríamos, porque há tantas diferenças entre países de como manejar energia renovável, energia transitória, mas com muito esforço da Argentina, com muita comunicação, com muito diálogo, logramos alcançar esse comuniqué. Isso para mim foi gol de cancha. Silvia, última pregunta de mi parte. Has sorteado muy bien el idioma, te has expresado muy bien en castellano. Así Gracias. Y te tengo que elogiar eso porque ahora viene una pregunta difícil. Ay, sabía que nada era de gracia. No, tú sabes que la credibilidad en los organismos multilaterales en el mundo, a veces por omisión o lo que fuera, fue disminuyendo en el tiempo de los grandes organismos multilaterales. Sí. Y ahí va la pregunta sobre el rol que ustedes cumplen. ¿Hay alguna autocrítica, algo que se haya mejorado en la integración? Eso que decías, que quizás parecía que el G20 era importante porque el 85% del PBI forma parte de eso, pero también forma parte, es una manera de decir que excluido está el resto de los países. Si 20 tienen el 85% del PBI, qué injusto está la distribución, ¿no? Exatamente. Yo acredito muchísimo en multilateralismo. Sí. Porque, ¿qué pasa? A mí me preocupa mucho que los gobiernos están quedándose muy independientes, muy cerrados, muy pensando para dentro. Me preocupa muchísimo con su generación, porque la globalización tiene un efecto contrario, ¿no? Yo veo cada día países muy preocupados con sus propios desafíos internos y no tan preocupados con lo que pasa globalmente. Pero te cuento, es muy importante pensarmos como un mundo, porque si el planeta es solamente uno, no es solamente Argentina, Japón o Brasil. Por eso yo creo que el multilateralismo es muy importante para el futuro del mundo. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias. ¿Seguimos con los agrotips? Vamos con los agrotips, después se quedan al bloque de hacedores, después una pequeñísima tanda, pero ahora hemos tenido una muy linda nota, así que muchas gracias y quédense del otro lado. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Seguimos viviendo y vibrando la fiebre mundialista por esta Copa del Mundo Rusia 2018 y seguimos con estos AgroTips mundial. Hoy queremos hablarle de la relación comercial entre la Argentina y Rusia, nuestro país y el organizador de la Copa del Mundo de la FIFA en este año 2018. Una historia comercial que tiene más de 130 años de vida y que obviamente se neutralizó más o menos en unos 500 millones de dólares que le exporta la Argentina, que vino creciendo esta relación a partir del año 2003. Vamos a ver en esta placa qué es lo que le vendemos a Rusia. Le vendemos básicamente frutas, peras,
limones, mandarinas y también carnes vacuna y carne de pollo. Y hay otros rubros también donde le exportamos productos agropecuarios como la leche en polvo, el maní y algo de poroto de soja que también va a ese país. ¿Y qué le compramos a Rusia? Bueno, casi la mitad de nuestras importaciones desde el gigante euroasiático provienen por parte del gasoil. 48% de gasoil es lo que le exportamos, lo que le importamos, fertilizantes para el agro y también otros productos como el caucho o los laminados de acero. En el 2017 las exportaciones argentinas a Rusia fueron de 500 millones, las importaciones de 350. La balanza comercial fue favorable para la Argentina, superavitaria en 150 millones de dólares. Ahí de alguna manera muestra que Argentina se favoreció con el comercio con Rusia, pero estamos realmente muy lejos del potencial que tiene un país con más de 140 millones de consumidores de poder adquisitivo realmente muy elevado. Entonces Argentina hay que tener en cuenta que a este país le exporta el 80% de materias primas y no valor agregado como sí pretende el gobierno. El presidente Macri quiere que Argentina sea el supermercado del mundo. Bueno, hay que avanzar hacia eso en estos mercados importantes como el ruso. Se está analizando la posibilidad tanto de Cancillería como del Ministerio de Agroindustria de poder llegar a Rusia con productos lácteos elaborados, de buena calidad, claro, y también con la posibilidad de llegar con maquinaria agrícola. Ya tenemos experiencia en el este europeo, Ucrania, en todos los países que eran parte de la Unión Soviética, donde se están enviando maquinarias agrícolas, principalmente lo que son sembradoras en directa. Hay que tener en cuenta que somos solo el 0,4% de las compras totales que hace Rusia cada año, que están por encima de los 220.000 millones de dólares. Vamos a seguir con estos AgroTips Mundial. En lo que resta, claro, de esta Copa del Mundo, por supuesto, con todas las esperanzas puestas en la Argentina. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con El Inversor. Auspició este espacio. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer, y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Vamos a hablar en la clave de una diferenciación que hay que hacer en la economía en estos tiempos que corren y que la verdad nos asustamos bastante. Vamos a hablar de la inflación y de la devaluación, uno de los temas que mi viejo también tocaba e intentaba explicar, así que vamos a tratar de hacer lo propio. Básicamente, cuando hablamos de inflación,
estamos hablando de la generalidad de los precios que crecen en una economía y el dólar muchas veces va en conjunto. Termina siendo la fiebre, es la inflación y el dolor de cabeza termina siendo el dólar que acompaña a eso. ¿Qué pasa con una devaluación? ¿Cuándo hay devaluación entonces? Cuando efectivamente esta fiebre supera entonces al dolor de cabeza. Cuando el dólar termina siendo entonces más alto que eso. Es decir, por ejemplo, si venimos a comprar un café y ese precio se mantiene, es decir, compramos un café a 30 pesos, por ejemplo, y esos 30 pesos salen $1 y venimos el mes siguiente sale 50 pesos y con el mismo dólar compramos eso y compramos el mismo café, ahí efectivamente hubo inflación. Subieron todos los precios de la economía en ese mismo sentido y el dólar sigue comprando lo mismo que compraba antes. Ahora, ¿cuándo hay devaluación? ¿Cuándo podemos hablar de devaluación? Efectivamente, cuando el dólar ya tiene un poder adquisitivo todavía mayor a lo que son los precios de la economía. En ese caso es lo que está sucediendo ahora en Argentina. Un dólar que está ganándole a la inflación y que por ende hace que en Argentina seamos más baratos que lo que éramos antes, porque con menos dólares podés venir a comprar la misma cantidad de cosas entonces. ¿En qué afecta tener un tipo de cambio más alto? Por ejemplo, Argentina tiene que cerrar algunas brechas que tenía, como por ejemplo la cuenta corriente. Si nosotros queremos ir a comprar dólares, por ejemplo, y el dólar está cada vez más alto, vamos a poder comprar menos dólares. Eso obviamente repercute en cuánto puede ser nuestro ahorro, cuánto llegamos a comprar de esos dólares. Eso es directamente lo que se entiende como las compras minoristas o el déficit que puede haber por ese lado. ¿Qué pasa también con el turismo? Otra de las divisas y otra de los déficits que tuvo la Argentina en 2017, más de 10.000 millones de dólares en este caso, que se fueron por el turismo también. Y cuando la divisa sube, obviamente se nos hace más complicado irnos afuera porque eso tiende a estar más caro, obviamente, y nos complica con un mismo sueldo que está estable comprar esas divisas. Por otro lado, la cuenta corriente, las importaciones también se vuelven más caras. Son tres brechas que ahora la Argentina obviamente empieza a cerrar a raíz de esta devaluación que tuvo ahora por encima de los precios y de la generalidad del crecimiento de los precios, pero que obviamente a nosotros nos vemos afectados por una caída en nuestro salario. En fin, esto fue la clave, esta es la diferencia entre ambas cosas y tenemos que estar atentos para lo que resta del año. Ahora sí, el bloque de hacedores. Seguimos ahora, gracias por quedarse del otro lado y por supuesto nuestro bloque de hacedores. Karen, Sebas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con vos, o sea, vamos a interiorizarnos de nuevo, ya sabemos que has estado en el programa, pero contanos un poquito de Increase y después, Karen, te voy a pedir a vos también que nos cuentes de qué se trata. Bien, Increase es una empresa que potencia negocios y en nuestro primer producto, que es Increase Card, le permite a las empresas, siendo muy chiquitas o muy grandes con cientos o 1000 locales, entender todo su flujo de tarjetas. Las tarjetas tienen diferentes flechas de pago, cada una tiene diferentes descuentos. Increase ordena toda esa información en una plataforma y les permite tener control absoluto de todo su flujo de ventas. Karen, habla un poquito de Guaira también. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Guaira es la aceleradora de empresas de tecnología de Telefónica. Nosotros desde Guaira invertimos en empresas de base tecnológicas que ya tienen tracción, que ya tienen clientes, que ya tienen un producto desarrollado y las ayudamos a crecer rápidamente, de ahí viene la palabra aceleradora. ¿Sí? Y también aquellas empresas que tienen cierto tipo de fit, de sinergia con Telefónica, las ayudamos en su proceso de integración, como es el caso de Increase Card, que hoy en día es revendida por medio de la fuerza de venta de Telefónica. Y además de todo eso, también ayudamos a las empresas en el trabajo con distintos expertos, ya que son todas las empresas de base tecnológica, entonces las ayudamos en lo que implica su proceso de adquisición de clientes, comprensa, la optimización de su proceso de venta, en cuestiones mucho más soft, como es la parte de liderazgo, armado de equipos, en todas las cuestiones que implican y potencian a la empresa en su desarrollo. En la parte de financiamiento intervienen al principio de eso. Exactamente. Guaira invierte en las empresas. Bien. Y en paralelo también trabaja junto con las empresas, codo a codo, con cada uno de estos emprendedores. ¿Terminás haciendo asociaciones o es solamente, o cómo termina siendo esa relación, digamos? Los fondos que invierte Guaira provienen del grupo Telefónica. Bien.
Pero Wayra como tal tiene un doble objetivo. Por un lado, un objetivo estratégico, ya que estamos buscando y somos una de las patas que tiene hoy en día Telefónica de innovación abierta corporativo. Okay. Pero en paralelo, Wayra también persigue sus propios retornos financieros. Entonces, Wayra es inversor de estas empresas, por lo cual tenemos cierto equity de las mismas, es decir, que somos accionistas de estas empresas. Bien, perfecto. Sebas, ¿cómo ha cambiado la historia desde la última vez que estuviste acá y ahora? Me interesa saber. Ya sé que fue un boom esa semana, por lo menos, pero... Va a volver a ser la semana que viene, pero se mantiene una línea muy positiva. Muy interesante lo que hablaba recién Karen del trabajo que hemos realizado en conjunto con Telefónica. El crecimiento de Increase ha sido o está siendo muy interesante. Hoy ya casi el 5% de los comercios de Argentina controlan su flujo con Increase Card. Entonces, eso ha crecido en los últimos 4 años, un poquito más de 4 años que fundamos la empresa, y esperamos llegar para fin de año con casi 50.000 comercios, que va a ser el 10% de los comercios que tienen terminales y venden con tarjeta en Argentina. Así que sigue una trayectoria. Sigue creciendo. Súper interesante. ¿Qué encontraste en el mercado? ¿Qué fue lo que pasaba, lo que empezaste a ver? ¿Cómo lo detectaste que decías la necesidad de que esté Increase hoy y que efectivamente sigue creciendo? Yo tenía una agencia de turismo antes, 2005, 2006, hablabas recién del tipo de cambio. Bien, perfecto. Y tipo de cambio muy distinto, pero bueno, ingresos en dólares, costos en pesos. Todavía no existía ni Airbnb y organizábamos programas para estudiantes extranjeros. Bien. Eso hacía que teníamos 20, 30 estudiantes y no sabíamos cuándo íbamos a cobrar cada una de las ventas. Claro. Mi socio tenía un restaurante en Mar del Plata y la misma problemática, y tenía que pagar a proveedores, pero con muchísimas más transacciones. A partir de ahí, de un artículo que vimos en el diario, de que las empresas perdían o no recuperaban el 8% de sus ventas con tarjeta, dijimos, si podemos resolver esto, hay un impacto muy directo en la economía y además hay un negocio muy interesante que se va a poder construir. No es el 8% lo que las empresas que no son prolijas en sus procesos pierden, pero hay muchísimas retenciones, promociones bancarias, contracargos, que si no tienen la tecnología adecuada para poder controlar, es plata que pasan a costo de venta con tarjeta. Claro. Y desde ese momento que se resolvió es que empezó a crecer, que ya no era solamente un problema de empresas chicas como era la empresa de turismo que yo tenía en ese momento, sino es algo de todos los que recibían pagos con tarjeta. ¿Cómo afecta el tema de la informalidad? ¿Eso es algo que ayuda a combatirlo, Increase, o no? Porque efectivamente brindás una solución. Sí, nosotros no nos metemos en nada de todo lo que es efectivo o podría ser informal. Bien. Y no hay forma de poder modificar en Increase ningún dato que venga de las tarjetas. La información la recibimos de cada una de las marcas, se agrega para que lo que presenta una sea igual a otra en un mismo formato, y se les presenta una forma simple para que puedan tomar decisiones o que haga un asiento contable en las más grandes. No erradicamos la informalidad, pero facilitamos y automatizamos la integridad de la información en lo que vendían con tarjeta. ¿Con qué dificultades te has topado en el último tiempo o modificaciones que tuvieron que hacerle Increase para que siga el proceso? Hay un desafío muy grande en lo que respecta a la tecnología para escalar estos volúmenes de clientes. Desafíos de talento, de seguir sumando gente interesante y con mucho valor al equipo, que es un desafío constante. Desafío de nuevos productos. Increase Card es nuestro primer producto y hay nuevos productos como Increase Conciliación, Credits, POS, que se van sumando a la familia de productos dentro de Increase. Las definiciones de esos productos generan un desafío per se. Claro, obviamente. Y estamos expandiéndonos a nuevos países, que también implica... ¿Ya están afuera? Estamos abriendo Ecuador y tenemos 3 más en el roadmap. ¿Por algo en especial el Ecuador? Tenemos un muy buen socio y una conexión directa con las procesadoras de allá. Karen, ¿qué pasa con las empresas que empiezan a acompañar a ustedes en un primer momento y ven que la cosa no va, por ejemplo? A ver, existen distintas alternativas y creo que, como bien comentaban en el bloque anterior, la misma receta, al igual que no puede ser aplicada para todos los países, no puede ser aplicada para el total de las empresas, porque el equipo emprendedor es diferente, porque la tecnología que utilizan es diferente y porque el time to market, el momento en el que están en el mercado,
también varía. Dentro del portfolio de Guaira nosotros tenemos empresas que están en distintos estadios. Tenemos empresas que nosotros las invertimos y están en un estadio muy temprano. ¿Me contás los estadios? Me interesa mucho eso, de cómo alguien que llega y te cuenta una idea, por ejemplo, ahí puede empezar el proceso, o a partir de cuándo podría arrancar a trabajar con Guaira. Mira, existen distintos tipos de inversores, depende del perfil y el nivel de riesgo que quieran asumir en el momento de realizar su inversión. Perfecto. Cuanto más inmaduro está el proyecto, es decir, cuando es tan solo una idea, el riesgo es muy alto, por lo cual la evaluación es mucho más baja. A medida que la idea y el producto va estando más desarrollado, es decir, que el inversor tiene menos riesgo por correr, mayor será la evaluación de la empresa y menor será el riesgo que quiera correr el inversor. Bien. Guaira en sus inicios invertía en empresas que eran ideas, pero con el correr del tiempo y después de 6 años de desarrollo y de validación, nos fuimos dando cuenta y madurando, a la par del ecosistema también, que el mejor momento en el cual podía invertir Guaira era cuando ya había un producto desarrollado, cuando ya había un equipo que estaba dedicado full time y cuando la empresa ya estaba teniendo una estrategia de internacionalización. ¿Y por qué alguien te contactaría? Y por ejemplo, si ya alguien me cuenta que ya está todo desarrollado, ¿por qué intervendría Guaira? Porque por más de que ya tenga un producto desarrollado, por un lado las empresas requieren de nuevas rondas de inversión para poder crecer de un modo más rápido. Bien. Uno de los grandes desafíos que tienen las empresas, tanto como Incriscar o bien otras empresas, es el tiempo. ¿Sí? Tienen que seguir desarrollando nuevas barreras de entrada para la llegada de nuevos competidores y también este hecho, como ellos bien, Incriscar se está expandiendo a Ecuador y tienen otros países en el roadmap, todas las empresas tienen que ir abarcando nuevos mercados de un modo muy rápido. ¿Por qué? Porque no solamente hoy en día generar una empresa de base tecnológica es más barato que en otros tiempos, claro, sino que también hoy en día tu competencia no está solamente de quién tenés al lado, sino también que puede provenir de otros países. Bien. Entonces requeriste inversión para llegar más rápido a estos países. En paralelo, una de las distinciones que tiene Guaira como inversor es que es un inversor estratégico. Las empresas, si tienen algún tipo de fit o sinergia con Telefónica, desde Guaira trabajamos en su integración. Y este hecho es una palanca muy fuerte para el crecimiento de las empresas, por eso también nos buscan. Y en segundo lugar, muchos emprendedores no buscan solamente la plata per se, sino buscan quién está del otro lado invirtiendo a las empresas. ¿Qué valor estratégico me puede dar ese inversor? ¿Me puede ayudar a planear mi estrategia de crecimiento? ¿Me puede ayudar con su red de contactos? ¿Me puede ayudar en mi internacionalización? Y todos esos puntos son analizados por las empresas cuando se acercan a Guaira para presentarnos sus proyectos. ¿Y en qué, cuál es el pedido que más hacen? ¿Con qué necesidad es con la cual más llegan a Guaira o más has escuchado vos en el último tiempo? Te diría que el hecho de que los fondos provengan de Telefónica y tener la posibilidad de utilizar a Telefónica como un canal de reventa, teniendo caso de éxitos locales y después lograr esa expansión, es algo muy valorado hoy en día, porque lo que les está ocurriendo a muchas empresas es el gran desafío de, una vez que ya tengo un modelo de negocio, que ya tengo clientes, ¿cómo hago para crecer de un modo muy rápido? Claro. Y el proceso de integración con las grandes empresas no es simple. Entonces, tener un aliado, como hoy en día tiene Telefónica, que es Guaira, que ayuda, que funciona como un broker, un hub entre la empresa y Telefónica. Entonces, tiene la capacidad de darse vuelta al emprendedor, pero en paralelo de mirar a la corporación y poder de afinar esos procesos para lograr que la integración sea lo más rápido posible y que ambos hablen el mismo lenguaje. Eso es algo muy valorado por las empresas hoy en día. Perfecto. ¿Trabajan con empresas de afuera también? ¿Los consultan directamente a ustedes? Guaira hoy en día está presente en 11 países. Lo que hacemos en diversas instancias es coinvertir. Es decir, nosotros, por ejemplo, hoy en día invertimos en una empresa que invirtió ya Guaira México, en otra empresa chilena, empresas brasileras, españolas. Esto le da una red global, pero por el otro lado también hay empresas que están mirando al mercado argentino y, como contaba recién, precisan de un socio local, entonces nos contactan directamente ya que les interesa que Guaira Argentina sea inversor de estas empresas. ¿Te ha pasado? ¿Estás en proceso? Nosotros pasamos hace 4 años por Guaira, trabajamos muy directamente hoy con Telefónica, cerramos ahora una ronda de capital bastante grande para la expansión y estamos viendo cosas puntuales con Telefónica y con Guaira en cada uno de los países donde operan. No fueron pocas las veces que me han preguntado por cómo es una ronda de inversión.
Porque hay gente que no se lo imagina, no tienen ni idea, así que si podemos ampliar sobre eso me interesa. Hay diferentes estadios, el primero es por ahí para angels o amigos o familia que invierte, el segundo normalmente es una seed, los montos son distintos, en la primera, en los angels, es entre 25 y 150 mil dólares lo que se invierte y hay una evaluación más o menos estimada, no siempre hay un producto todavía con clientes. En el seed ya hay un producto y hay una promesa a resolverse, hay un equipo dedicado y la inversión es entre 250 y 750 mil dólares. Después de la seed hay una serie A que en Latinoamérica es un desafío bastante grande, hay pocos inversores de Latinoamérica invirtiendo en empresas en serie A, hay, pero no hay tantos como puede haber en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Los montos de inversión van entre 1,5 millones y 5 millones. Ahí cambia la estructura, ya en las etapas anteriores los inversores agregaban valor monetario o estratégico, pero en una parte menor. Un inversor de una serie A o las series posteriores se involucra un poco más. En los procesos. En el proceso va a tener alguien en el board de la empresa que va a estar definiendo estratégicamente cada trimestre cómo se va avanzando. Y después de la serie A, que es donde hoy en Latinoamérica está ese desafío entre la serie seed, entre hasta 750 mil dólares y una serie A a partir de 1,5 millones. Entonces ese gap entre 750 y 1,5 millones es lo que no hay inversores para cubrirlo. Claro. Es parte, es lo que casi acorta el crecimiento de muchas empresas que se quedan en un escalón por no poder avanzar. ¿Tienen competencia en el rubro? Increase, en todos estos años no tuvimos competencia. Ahora empiezan a surgir algunas, pero están 4 años o 4 años y medio por detrás por detrás. ¿No es complicado crecer sin tener como una referencia de tipo? Ahora tienen Chris, por ejemplo, quienes están saliendo ahora y ya, bueno, más o menos va por acá. Es un desafío porque nadie busca la solución si no había competencia. Nadie dice quiero controlar un contracargo en Google o resolver ese tipo de problemas. Entonces explicar qué es lo que hacía, explicar dónde trabajaba, explicar eran cosas que pasaban antes que por ahí ahora ya no pasan. Pero es bueno que surjan porque va mejorando nuestro producto y esto era indispensable que esté para cualquier comercio que quería funcionar. Claro. No podíamos... Está mal que hayamos recién nosotros en el 2014 resuelto este problema. Se tendría que haber hecho cuando se empezó a cobrar con tarjeta. Claro, lógico. Karen, ¿cómo viene la Argentina en perspectiva global en comparación con otros países? Vienen cada vez más empresas más atinadas a lo que es el mundo globalizado. ¿Cómo estás viendo las nuevas empresas que llegan a ustedes? La realidad es que el ecosistema argentino y el talento y el equipo emprendedor que hay en Argentina hoy en día es uno de los que son más valorados hoy en día en Latinoamérica. ¿En serio? Mira. Como bien justo comentaba Sebas recién en base a la pregunta, hoy en día los que están creando este tipo de startups no tienen un modelo a crear y están generando un nuevo mercado en el cual tienen el desafío de evangelizar y encontrar quiénes son esos early adopters y comentar rápidamente cuál es su propuesta y generar sus propios canales de venta, ¿no? Claro. Hay un proceso de creación y de ejecución muy rápida, que son las principales, que te diría, habilidades y competencias que tiene el emprendedor argentino hoy en día, que por eso son tan valorados. Okay. Hoy en día estamos viendo un desarrollo de este ecosistema, principalmente empiezan a haber mayor cantidad de empresas de fintech y big data, que anteriormente no habían tanto, y empresas que empiezan a brindar servicios en la nube, tanto para pyme como para grandes empresas, y empieza a ser un ecosistema más maduro. Este ecosistema que hablamos cuando analizamos el ecosistema emprendedor, no están solamente los emprendedores, sino que también requiere de educación, requiere de capital. Para que se puedan generar todas estas nuevas rondas de inversión, precisamos que hayan inversores. También se requiere de emprendedores calificados y el gobierno con una política macroeconómica que apalanque la misma. Este círculo virtuoso se está gestando desde hace ya varios años hoy en día
Y es lo que está permitiendo el surgimiento de este tipo de startups que no solamente busca crecer, sino pensar en grande. Ahora, cuando hablamos de la nube, de Big Data, de todo eso, ¿podemos pensar solamente en empresas argentinas o ya son empresas que plantean ser globalizadas en algún punto? La realidad es que ya las empresas que se basan en tecnología en la nube tienen menos barreras de crecimiento que otro tipo de empresas para poder crecer. Pero también hay una realidad y que es que uno también precisa estar en el mercado local para poder entenderlo y poder llegar ahí. Entonces sí hay una realidad que los costos de internacionalización son muchísimo más bajos, pero también se necesita una pata local para poder diseminarte más rápido. Perfecto. Le voy a hacer la última pregunta a los dos, responde el que quieran en el orden. ¿Hacia dónde están yendo en este momento? ¿Cuál es el próximo objetivo que tienen en el corto plazo? A ver, nosotros hoy en día estamos yendo cada vez más a poder generarle valor a Telefónica como inversor, generando empresas que puedan agregar, ¿sí?, un derrame cultural en lo que son los equipos de venta, que puedan agregar en servicios digitales, ¿sí?, que puedan transformar los procesos, en paralelo poder generar un impacto en las empresas en las que estamos invirtiendo, transformándolas y ayudando en su desarrollo, y en paralelo generando un mayor retorno del fondo propio de Guaira. Nosotros tenemos en clara la visión de potenciar negocios en toda Latinoamérica, y a donde estamos yendo es hacer una multinacional, ya no estar solamente operando en Argentina y con una gama de productos que lo que haga es, en el fin último, potenciar a las empresas de todo el continente, por lo menos. Sebastián, Karen, muchísimas gracias por haber estado en el Inversor. Un lujo, como siempre, tenerlos, y bueno, tienen que volver, obviamente. Claudio, vamos cerrando el programa nosotros. Gracias, Santi. Te invito a hacer el cierre conmigo, pero antes vamos a tratar de hacer un broche del programa de hoy, que se trataba que ser sustentable es un buen negocio, ser honesto finalmente es un buen negocio. También del lado del contribuyente, porque convivimos en sociedad. Festejamos el caso de la nota que hacías también sobre los que aceleran, sobre compañías que generan finalmente esa movilidad social que necesitamos, que es con trabajo genuino en este caso. Pero vamos a suponer un viejo ejemplo que se daba en teoría de las decisiones, que 10 personas se juntan, 10 amigos se juntan y ponen 50, vamos a poner más ahora con la devaluación, 500 pesos cada uno, con lo cual juntaron 5.000 pesos. Y te lo dan a vos, que sos un gran administrador de fondos, sin duda, y convertís eso en el doble. Entonces lo convertís, esos 5.000 pesos que juntaron, en un año los convertís en 10.000 pesos. ¿Está bien? Cada uno, al llevarse, se lleva 1.000 pesos, duplica la parte. Al segundo año haces lo mismo. Pero siempre hay un vivo que, como todos los ponen la plata en una bolsa, todos ponen, las 10 personas o 9 personas ponen esta vez los 500 pesos, pero uno no. Entonces el fondo ya cuenta con 4.500 pesos. Pero como vas a duplicar la plata, van a recibir 9.000 pesos. Son 900 pesos cada uno de las 10 personas. Uno no sabe quién es el que no puso. Entonces todos se llevan 900 pesos menos uno. Como no puso los 500, se están llevando mucho más que el resto, 1.300. Y esto es cuando un contribuyente no paga. Se utiliza ese ejemplo. En el corto plazo se ve beneficiado, pero empieza a perjudicar al resto de la sociedad. Cuando el resto ve que eso no cierra, otro deja de pagar, otro deja de pagar, y son los malos ejemplos los que terminan contagiando el que hace las cosas bien. Por eso, esto hay que crecer en sociedad, crecer en equipo, como insistimos siempre en el equipo ULAT precisamente. No sirve solo gestos individuales, sino cómo generar un mundo más equitativo cuando todos contribuyamos de la misma manera para generar algo mejor. Lindo cierre, lindo broche, como dijiste, Claudio. Vamos cerrando el programa y nos encuentran a nosotros en la radio hablando ahí de bonos, acciones, dólar, todo lo que tenés que saber sobre estas semanas movidas. Valía más todo cuando los otros programas. Bueno, pero a medida que pasen los programas va a ser... Pero ya va a recuperar. Por Millennium 106.7, los martes de 21 a 22 horas, vamos a estar ahí con el Inversor Bolsero y también nos leen. Es verdad, en el punto de equilibrio.com, este ejemplo que acabo de dar, quizás mucho mejor contado con dibujitos, lo va a entender bastante mejor. Señores, nosotros nos despedimos, nos reencontramos en este programa, en este equipo que se llama ULAT. El sábado que viene, a las 14 horas por metro. Trabajar en equipo.